¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde la Casa México Barcelona y Mexcat, Asociación Cultural Mexicana Catalana, les da la bienvenida. En esta situación de confinamiento cultural, son muchas las oportunidades que estamos desarrollando para comunicarnos a través de redes sociales y para las sesiones que tratamos la cultura bidireccional entre ambos países, como es nuestro caso entre Barcelona y Cataluña con México. Es una nueva puerta de oportunidades. Estos días en que se celebra la romería o llevada de la Virgen de Zapopan hasta la Basílica, hemos querido conmemorar el segundo aniversario de la proclamación de la romería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con una instalación en Casa México, altar a la Virgen, exposición de fotografías históricas que nos han facilitado el Ayuntamiento de Zapopan y una exposición de grabados con la que el Ayuntamiento nos obsequió en el 2013. Además, hoy seguimos este programa que cuenta con el apoyo del Consulado General de México en Barcelona, una charla virtual en la que nos acompañan diversos ponentes, pero para empezar, antes que nada, me gustaría presentar a nuestra cónsul de México en Barcelona, María Teresa Rosas Jasso, quien nos va a ofrecer un mensaje a la comunidad. Le paso la palabra a la señora cónsul. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder participar en este evento en representación del Consulado de México en Barcelona. Felicito a Mexcat por esta iniciativa y saludo a todos los participantes y a la gente que nos sigue por las redes sociales aquí desde Cataluña o desde algún otro lugar en España y también, por supuesto, desde nuestro querido México. La relevancia del evento que nos convoca ha quedado de manifiesto por el reconocimiento de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al declarar en 2018 a la romería de Zapopan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, siendo una tradición que se ha transmitido por generaciones, otorgándole a sus participantes y a toda la comunidad de Guadalajara y Zapopan un sólido sentimiento de identidad, fe y riqueza cultural. Es oportuno recordar que México cuenta con un amplio reconocimiento mundial por su gran riqueza cultural y patrimonial, y Jalisco, en particular, se ha convertido en un ícono de la mexicanidad. El mariachi, originario de aquella tierra, comparte con esta romería de Zapopan el privilegio de formar parte de estas riquezas reconocidas por la UNESCO. La llevada de la Virgen de Zapopan, como se le conoce popularmente, es una fiesta celebrada a lo largo de más de 300 años y se ha convertido en un crisol en el que se funden tradiciones religiosas y culturales y que ahora, gracias a un largo proceso de diálogo y gestión que emprendieron las comunidades locales, el gobierno municipal y el gobierno de México, se logró ese importante reconocimiento mundial que nos compromete a todos a continuar conservando y divulgando el brillo de esta fiesta que sintetiza en un multitudinario evento anual en el que participan casi 2 millones de personas, la fe y cultura de nuestros pueblos y comunidades. Hagamos votos para que en el 2021 este ritual se viva en su máximo esplendor, en condiciones de seguridad sanitaria, por las calles de Guadalajara y Zapopan. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Reciban un afectuoso saludo desde Barcelona. Muchas gracias, señora cónsul, por sus palabras. Estamos muy contentos que haya asistido y que le dé la representación que merece este conversatorio. Ahora, para comenzar este conversatorio, quiero dar voz y quiero presentarles a nuestros tertulianos, que vienen siendo Bettina Motis, que es catedrática e investigadora, experta en patrimonio y una de las personas que hizo el dossier para presentar la romería de la UNESCO. También se encuentra con nosotros Fray Armando, jefe de comunicación de la Basílica de Zapopan, y también a Marisol Languren, bailarina y miembro de los grupos folclóricos que acompañan la llevada de la Virgen y enlace con el Ayuntamiento de Zapopan. Bienvenidos sean todos ustedes, además de la ministra que ya le habíamos dado la bienvenida. Buenas tardes a los cuatro. Como les comento, la charla se ha configurado como un conjunto de reflexiones desde sus puntos de vista respectivos sobre la importancia de la romería, de la tradición de la Virgen y de la llevada, de su significado histórico y cultural para el pueblo de Zapopan, de Jalisco y de todo México, y de cómo ha evolucionado y se ha transformado una tradición tan rica y viva de nuestra cultura.
En primer lugar, daría la palabra a Bettina Motis para que nos diera su punto de vista y pudiera explicarnos en base a qué aspectos concretos, elementos icónicos, hechos y elementos propios de esta romería fue que organizaron el dossier que finalmente supuso la declaración como patrimonio inmaterial. Bettina, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, evidentemente el nombramiento de parte de la UNESCO de la protección de elementos que son de patrimonio cultural inmaterial, pues ha hecho que un montón de tradiciones y de cuestiones no ligadas a lo tangible, pues están comenzando a ser protegidas. Nosotros empezamos el proceso de integrar este expediente en el 2013. Y bueno, la propuesta se realizó a partir de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de su Oficina de Patrimonio Mundial. Y bueno, pues a partir de eso, pues un equipo de personas involucradas dentro del tema del patrimonio, nos unimos para poder darle lugar a la recopilación de los elementos propios para este expediente. Las personas que ahí trabajamos, pues fuimos varias. Uno de ellos, el arquitecto Ignacio Gómez Arriola. Ignacio Gómez no era parte de la Oficina de Patrimonio Mundial, pero sí era parte del INAH, todavía es parte del INAH, y él ya había integrado otros expedientes exitosos, como por ejemplo el de el Instituto Cultural Cabañas, que es Patrimonio de la Humanidad, que se encuentra en Guadalajara, es el edificio más importante de Jalisco, y logró la declaratoria creo que en 1997. También él se encargó del expediente del paisaje agavero. Y bueno, pues yo como historiadora, yo trabajaba en la Dirección de Investigaciones Estéticas cuando colaboré con el arquitecto Arriola en el expediente del paisaje agavero y después en el expediente del mariachi y ya por último en este expediente de la romería. La romería tiene muchos elementos que son importantes. Es la segunda fiesta más importante en términos de peregrinación. En México, creo que la primera es la de la Virgen de Guadalupe. Ya nuestros compañeros dirán si estoy en lo correcto o no. Y bueno, pues es un tema de integración tan importante para la ciudad de Guadalajara y para el municipio conurbado Zapopan que no podía quedar fuera. Los elementos que tiene es que su vigencia pues ya es de siglos y además hay una gran renovación generacional de personas que participan en la llevada, traída de la Virgen en la romería, de manera consecuente todo el tiempo. Hay una voluntad comunitaria para que la fiesta persista y ese es un elemento muy importante para poder lograr que exista un expediente de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Comento, aunque es la romería la que es el evento cultural declarado Patrimonio de la Humanidad y no el propio edificio de la Basílica o la misma imagen de la Virgen de Zapopan, son estos sin duda dos elementos necesarios para que exista la romería. Y esto no se entiende sin la tradición religiosa, la fe y la devoción del pueblo. Es por ello que nos gustaría dar la palabra a Fray Armando para que nos analice la importancia que dentro de la Iglesia de México tiene la tradición de la romería. Fray Armando, es suya la palabra. Claro que sí, muchísimas gracias. Y la romería para el mismo México o sobre todo para el occidente del país ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque la Virgen de Zapopan, tanto como la romería, han acompañado en la historia del occidente del país. Ha estado también y ha marcado hechos históricos muy particulares, desde la paz entre las guerras, entre la conquista y los mismos indígenas. También ha acompañado en los fenómenos naturales, en la independencia de México, en la guerra de reforma, en la Revolución Mexicana, en la pandemia ahora actualmente. Entonces la romería, a través de todo este hecho, ¿qué es lo que ha hecho principalmente con la fe de la gente? Sabemos que lo contrario de la fe es la duda,
y el miedo. Y para estos dos acontecimientos, la Virgen de Zapopan siempre lo ha vencido. Y es así como se ha formado la romería. La romería surge principalmente por el miedo a las lluvias. Las lluvias incitaban a la muerte. La muerte traía cólera. La cólera se había vuelto ya una gran amenaza para todo el occidente del país. Era mucho miedo, donde los mismos trabajadores ya no podían salir, no sabían si iban a regresar, si sus cultivos iban a estar todavía buenos para poderlos vender, si iban a estar envenenados, si iban a estar contaminados por la misma cólera. El pueblo tapatío tenía muchísimo miedo. ¿Y qué es lo que pide? Es la iniciativa del gobierno de la Nueva Galicia, que invita a la Virgen de Zapopan al Cabildo de Guadalajara. Y ahí se hace un juramento con todas las autoridades de ese momento. ¿Para qué? Para rendirle honores y además darle el nombramiento contra patrona, contra epidemias. Y es ahí cuando 7 días después hace el mismo rito en la catedral y empieza a salir la Virgen de Zapopan a visitar las distintas parroquias. Y ahí comienza la romería. ¿Y en qué fechas? En la temporada de lluvia. Y aquí hay un hecho muy tradicional, que las temporadas de lluvia empiezan con el cordonazo de San Antonio de Padua, el 13 de junio, y termina con el cordonazo de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, que era lo que la Virgen de Zapopan salía en ese entonces. La gente, al ver afuera a la Virgen de Zapopan, se les empezó a quitar el miedo, empezó a buscar ese orden en su vida, empezó a buscar principalmente esa paz, y fue como se empezó a reconstruir nuevamente en México a través de la figura materna de la Virgen de Zapopan, a través de este recorrido de la romería, a buscar principalmente la fe y a crecer espiritualmente y vencer en equipo y como iglesia, pues estas circunstancias de pandemia, de guerras y de ahora de todos estos hechos históricos. La romería ha traído también el milagro para poder ejercer el generalato, pues en 1815, un 13 de junio nuevamente, al estar en Tlaquepaque, al firmar la independencia aquí en la Nueva Galicia, es donde los dos ejércitos opuestos, al ver la procesión de la Virgen de Zapopan, no hubo ningún derramamiento de sangre y se le otorgó el nombre de generala, que también acompañó y volvió a elevar la fe de todos los ciudadanos a los que habían pasado por esta independencia de México. Más adelante, en la Guerra de Reforma, en la misma Revolución Mexicana, nuevamente la romería se hace presente, pero ahora coronando a la Virgen de Zapopan con una coronación pontificia en 1921. Y fue así que pasando las revoluciones, pasando todas las revoluciones filosóficas, todas las revoluciones en nuestro México, llega con el Papa Juan Pablo II otro título, que es Estrella de la Evangelización, en el cual nuevamente la fe del pueblo vuelve a crecer. Y ahora, a través de esta pandemia, fue una pandemia donde se vivió una romería muy distinta, porque las demás romerías donde se había cancelado, entre comillas, hubo algo muy raro. ¿Por qué? Porque primero fue por persecución religiosa. La segunda, hubo romeros, hubo peregrinos, pero no hubo virgen. Estaba escondida y no decían por dónde llegaba. Y ahora en esta romería no hubo romeros, no fue por persecución religiosa, fue por pandemia, pero sí hubo virgen. Y la gente de sus casas, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, se pudieron unir. Y aquí la gran ventaja, que medios muy opositores, muy enemigos, se dieron para trabajar en equipo en esta romería, que yo siento que fue como el nuevo milagro en las comunicaciones para poder ejercer este hecho tan histórico, tan cultural, tan religioso, pero sobre todo espiritual.
Muy bien, muchas gracias, Padre Armando. Finalmente, la cultura popular asociada a las danzas, la música, los cánticos, los adornos florales, la gastronomía, también son elementos indisociables de una romería como esta. Nos interesaría saber de qué forma las agrupaciones, en este caso las de danza, se suman a la romería, cómo ensayan, qué preparan y qué significa para ellos participar en la feria a través de la palabra de Marisol Langüe. Estudia la palabra, Marisol. Gracias, buenos días acá en México, buenas tardes. Pues es un gusto pues el día de hoy compartir un poco lo que hacemos nosotros como comunidades portadoras de la tradición de la romería. No solo centrándonos en lo que es el día de, sino somos parte de todo el ciclo ritual que incluso fue reconocido dentro de la lista representativa Patrimonio Cultural Inmaterial que UNESCO reconoció. Es decir, que nosotros estamos presentes durante el 20 de mayo al 9 de octubre y en visitas extraordinarias. El danzante siempre se prepara con muchas ganas desde los primeros meses del año, de enero, febrero, y ya empezamos a tener pláticas para ver cuándo vamos a empezar a ensayar para prepararnos para nuestra gran fiesta que es la romería. Esto implica tener también que mandar a hacer atuendos, hacer nuestros respectivos guardaditos, como le llamamos acá en México, para poder costear todo lo que es todo lo que es el ajuar que nosotros vamos a vestir ese día, porque tenemos que estar lo mejor posible. O sea, al menos eso es algo que nosotros queremos que la Virgen nos vea de gala ese día, ¿no? Existen diferentes tipos de danzas que son las que integran estas comunidades. Algunos son danzantes aztecas, otros son matrachines, hay sonajeros, hay de conquista. Entonces, dentro de esta diversidad, lo que nos une es el amor a la Virgen de Zapopan. Siempre, siempre todos tenemos esa convicción, porque para el danzante es una oración en movimiento. Eso significa nuestras danzas. Estamos orando, estamos ofrendando a la Virgen de Zapopan lo que estamos haciendo. Y este año particularmente fue muy difícil aceptar que no íbamos a poder estar en este ciclo. De alguna manera busqué del cómo integrarnos, pero siempre queda ese vacío de que no puedes estar presente acompañándola por las diferentes colonias que visita en la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues ahora la romería fue para nosotros un tema muy difícil, fue complejo de asimilar. Sin embargo, las condiciones se dieron para que de alguna manera, como dice Fray Armando, las nuevas tecnologías pudieran ser parte de el cómo sí. Entonces, estuvimos por ahí algunos participando en redes sociales, se hicieron algunos videos a través de algunos medios de comunicación, quienes quisieron de alguna manera mantener vigente, ¿no?, esta expresión de fe de nosotros hacia Nuestra Señora. Entonces sí ha sido también adaptarnos a esto. Funcionó, sí, no voy a negarlo, y voy a hablar que había varios grupos de nosotros que sí decían que iban a asistir a la romería, que no iban pues ahora sí que a obedecer, ¿no?, las reglas sanitarias. Pero la Virgen, en su papel de pacificadora o en su nombramiento de pacificadora, yo creo que hizo lo suyo. Realmente fue impresionante el ver cómo los danzantes de alguna manera sí acataron estas normas o estas disposiciones, y aunque tuvieron la oportunidad de danzar en sus espacios que comúnmente son donde ensayan, de alguna manera se pudo ofrendar de otra manera simbólica hacia de Zapopan, ofreciéndoles esta danza que nosotros hacemos con devoción. De manera personal, yo estuve en la convención en Port Louis, en Mauricio. Por aquí tengo mi gafet, no sé si alcanzan mi gafet de la convención. Fue un momento muy padre que no sé si quieran, después se los puedo compartir. Fue un momento único y irrepetible, pero nunca perdimos la mirada, que independientemente de que sabíamos que era un tema que se reconocía desde el enfoque cultural, nunca perdimos de vista que todo el eje central era la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Muy bien, Marisol. Pues
Ahora daremos una ronda de preguntas abiertas para que puedan debatir entre los tres pueden contestar lo mismo, debatir entre ellos. Nos gustaría también que entre nuestros invitados pudieran debatir y comentar aspectos ya tratados y que creen que merecen reflexiones complementarias y contrapuestas, y empezar con la relación indisociable entre fe, patrimonio, tradición, cultura popular que tiene esta fiesta y que cada uno de ellos ha tratado. ¿Alguien quiere intervenir al respecto? Bueno, yo creo que es una cosa muy importante el hecho de que la cultura y la fe y la tradición estén ligadas, y más en un país como México. La historia de Guadalajara y de la Nueva Galicia no se podría entender si no existiera esta devoción tan grande, no solo a la imagen de la Virgen de Zapopan, sino a las diferentes vírgenes que son parte del culto mariano de Occidente. Por ejemplo, está también la Virgen de Talpa, que es una virgen muy parecida a la Virgen de Zapopan. Es también de pasta de caña traída de Michoacán, igual que la Virgen de Zapopan, o la Virgen de San Juan de los Lagos, cuya devoción de veras es también una de las primeras del país. Entonces, yo creo que el hecho de que se reconozca hace que haya una mayor protección, porque los embates de la modernidad ante tales cuestiones rituales siempre son peligrosas. Es decir, la Virgen de Zapopan y su romería son tan fuertes que pueden resistir precisamente cuestiones como lo que pasó este año con el COVID, pero porque hay un esfuerzo enorme por su preservación, no solamente desde la cuestión cultural, sino desde la cuestión comunitaria. Cuando yo vi por primera vez la fiesta, cuando seguí yo a la Virgen desde las 6 de la mañana hasta la llegada a la Basílica, es decir, que salió de la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan, yo creo que ese día fue cuando yo realmente ya me sentí parte, pues, de toda una tradición. Ya me sentí de veras tapatía. Yo no nací aquí, pero tengo muchos años viviendo en Guadalajara, y ni siquiera cuando nació mi hijo, que es tapatío, me sentí tan identificada con su historia y con su tradición hasta que fui partícipe de la romería. Entonces, por supuesto que es importantísimo. Es importante tu reflexión, Betina, porque justamente tú, que no eres oriunda de Guadalajara o de Jalisco y que has vivido de cerca esta tradición próximamente, pero no en tu niñez, tienes una visión muy particular, independientemente de cada uno. Los que somos de Guadalajara más o menos conocemos la tradición. A mí me gustaría que también dentro de sus reflexiones, desde su punto de vista, ¿cómo creen que una persona no jalisciense, incluso no mexicana, porque yo hablando con algunos compatriotas por aquí, desconocían que era tan importante la tradición de la romería, porque prácticamente estábamos eclipsados fuera de Jalisco con lo de la Virgen de Guadalupe? Más o menos todo mexicano conoce lo que es la tradición de la Virgen de Guadalupe, pero no todos conocen que en Jalisco pues se gestan, pues como acabas de comentar, la Virgen de San Juan de los Lagos y la Virgen de Zapopan, ¿no? Que son dos tradiciones muy arraigadas y que independientemente de si uno es más religioso o menos religioso, son tradiciones que hay que estar ahí para vivirlas. Entonces me gustaría que pudiésemos hacer una especie de reflexión o desde su punto de vista, ¿cómo le explicarían a una persona de aquí de Barcelona, de aquí de España, qué es para ustedes la romería o qué significa o qué significado podría tener para ellos si llegan a verla algún día en Guadalajara? Cualquiera puede intervenir, ¿eh? Justo a mí me quiero compartir una experiencia en lo personal. Cuando acudimos 3 danzantes a Port Louis, hablando o enlazando el tema de que es alguien ajeno, ¿no? Llegamos, cuando fuimos, iba tu servidor atrás 2 danzantes, y dentro de la presentación del expediente
comprendían que había una relación con una imagen o que había o con una manifestación, porque quienes están ahí reunidos obviamente son expertos en el campo del patrimonio inmaterial. Sin embargo, había otro grupo que no era tan, que era como de acompañamiento, que eran los otros portadores de otras manifestaciones. Entonces ellos se acercaban a nosotros y nos preguntaban de qué se trataba, ¿no? Nos decían que de qué se trataba el tema de la romería porque como que no entendían muy bien. Entonces, lo que hicimos nosotros fue mostrar algunas fotografías, tratar de compartirles lo que hacíamos, cómo lo vivíamos, y personalmente me llevé una imagen de la Virgen de Zapopan a la convención. No se ve en el video, pero ahí en el tras bambalinas y en el evento posterior que tuvimos, conmigo iba una Virgen de Zapopan de 15 centímetros que estuve cargando. Entonces ellos comprendieron la relación fuerte que existía entre nosotros y la Virgen, y el fenómeno de que lo envolvía fue con las mismas imágenes como tratamos de irles compartiendo un poco de la historia, de cómo las personas se apoderan ese día de una zona metropolitana y lo viven y se fusionan en una serie de sentimientos que van de alguna manera generando una cierta curiosidad en las nuevas generaciones, porque ves desde el más pequeño al más grande siendo partícipes en esto, y en todo el ciclo ritual también sucede eso. Entonces, fue un poco ahí, comparto mi experiencia, el cómo nosotros tratamos de gente o personas nativas de África, de otras, de Holanda, se nos acercaron algunos holandeses, y fue como nosotros ahí un poco les compartimos desde nuestra perspectiva, desde nuestra vivencia y experiencia personal como danzantes, cómo nosotros la vivíamos. Muy bien, pues como ustedes bien saben, Mexcad Acción Cultural Mexicano-Catalana trata de dar justamente esta visualización, ¿no? Nosotros estamos trabajando el tema Patrimonios de México, y justamente año 2020-2021 le dedicaremos a los 9 patrimonios de Jalisco, empezando por la romería, por las fechas, y justamente cayó en un año pues que es especial en todos los aspectos, ¿no? A mí me gustaría, ahora más adelante les explicaré un poco en qué consiste, porque además las imágenes irán adjuntas en este video en qué consistió nuestra exposición, porque quedarán en el video, pero a mí me gustaría también que nos ayudaran a entender hasta qué punto una fiesta como la romería, que está bien viva, admite innovación, cambio y adaptación a los nuevos tiempos, a una pandemia como es en este año que comentábamos antes, a la tecnología que también permite expandirla o darla a conocer, a nuevas manifestaciones culturales, o al contrario, ¿creen que tradiciones como estas deben mantenerse de una forma más pura o originaria? ¿Ustedes qué creen al respecto? Yo aquí traigo algo principalmente sobre eso, y es el mismo carisma también franciscano, que San Francisco dice que donde quiera que estemos nos adaptemos a la forma de vida del lugar, a su geografía, a todo. Y esta pandemia, claro que también nos ha hecho que nosotros nos adaptemos a esta nueva forma de vida. Sabíamos de redes sociales, sabíamos poco, habíamos trabajado en eso, sabíamos de streaming, sabíamos de programas de transmisión, muy poco, pero aprendimos. Y a través del paso pensábamos que esto ya se iba a eliminar, y no. Y nuestra romería iba a ser virtual. Teníamos muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque yo decía, si se permite aproximadamente el 10% del llenado de las iglesias, entonces, si viene el 10%, vamos a esperar aproximadamente 200,000 personas en la romería. Y no, principalmente sabemos que este gran hecho y esta romería, pues en este peregrinaje, todos nos quedamos muy tristes porque no pudimos participar. Y entre esos, pues están casi, en esta romería participan casi los 8 patrimonios culturales de la humanidad. En esta romería pues vienen los mariachis, vienen tequileros, vienen pajareros,
en obispos, charras, caballeros del Santo Sepulcro, adoradores, la Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan con 83 años, el Seminario de Guadalajara, motociclistas, mariachis, bandas y los mismos franciscanos. Tuvimos que adaptarnos, pero sobre todo la misma promoción, pero confiamos en la misma generala, que la generala también es orden, y la gente obedeció. Fue muy poca a comparación de lo que es la romería, la gente que trató de presentarse. Mas, sin embargo, el trabajo en equipo de arquidiócesis, los gobiernos, la Basílica de Zapopan, pudimos sacar principalmente esto adelante y ver como algo muy positivo este mismo hecho virtual, pero que ojalá no nos acostumbremos a ello y el próximo año ya nos podamos ver las caras nuevamente, todos esos patrimonios marchando en la misma romería. Por eso hoy nos adaptamos, siguió de una manera tradicional a través de una velada, a través de las misas, a través de varios acontecimientos. Aquí hay un dicho en la misma Guadalajara, dicen que el 11 nadie duerme y el 12 estamos de fiesta. Entonces son 2 días llenos de encanto, llenos de tradición, llenos de mexicanidad, llenos de tapatíos, de esa cultura jalisciense, donde todo el mundo participa, pues para mostrar su fe, para decir que nuestras marchas, nuestras pisadas como peregrinos son pasos de fe que nos hacen llevar aquel milagro que la Virgen de Zapopan cuando andaba en las parroquias hizo. Entonces sabemos que los recorridos es la llevada de la Virgen y la traída es el agradecimiento de todas las personas que vio pasar a la Virgen de Zapopan por sus casas, acompañarla desde la catedral hasta la Basílica de Zapopan. Por eso es un hecho que, aunque cambie, va a mantener siempre obligatoriamente estos patrimonios. ¿Por qué? Porque es una cultura tan grande que el común denominador es el acompañamiento y el amor a la Virgen María, sobre todo en esta romería. Muy bien, pues si me permiten, yo quiero comentarles un poco acerca de la instalación que estaremos viendo en las imágenes que pondremos en el video. La instalación que tenemos en la Casa de México como patrimonio, quisimos justamente manejarla de esta manera, ¿no? Es una instalación, en realidad, lo que hemos ocupado más o menos en una sala de exposiciones de unos 150 metros cuadrados, que consta de 2 exposiciones, una de fotografía antigua, más o menos a lo moderno. Anexaremos las de este 2020 en esa misma exposición, porque pues son dignas de presentar, ¿no? Porque son inusuales y esperamos que no se repita un año como estos, ¿no? Pero justamente tiene estas imágenes de la Virgen en las diferentes etapas que nos hizo llegar el Ayuntamiento de Zapopan. También se cuenta con otra parte, que son las 5 grabados, de 6 artistas mexicanos, jaliscienses, que justamente eran sobre la romería del 2013. Nosotros tenemos esta exposición en Casa México desde el 2014, que alguna persona del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan pues vino y para otro tema venían con un artista y nos trajo justamente algo de Zapopan, de su municipio, y lo que nos trajo, habiendo tantas cosas que puede tener el estado, el municipio, perdón, nos trajo justamente estas imágenes, estos grabados de 6 artistas sobre las diferentes, su visión, ¿no? Es muy curioso porque cuando el cónsul Joaquín Catalán y nuestra cónsul de México, María Teresa Rosa, se acercaron a la inauguración, justamente detectamos que una de las imágenes, tratamos nosotros de ponerlas en un orden en el que se veía más, a lo mejor el artista que quiso plasmar más la fe, un poco su visión, la romería, prácticamente una era imagen, la Virgen, prácticamente otra era más romería, que se veía, pero curiosamente las 2 últimas hablaban sobre romería, pero una iba cargando como una bombona, aquí se llaman de butano, pues allá son de gas, ¿no? Que era como llevándola a cuestas, era una visión, igualmente parecía una peregrinación, pero cargando una bombona de butano,
Y la última era a lo mejor enfocada un poco a la tradición, era una especie de máscara, que ya la verán en las imágenes, que además tiene la firma por los dos lados, y depende de cómo la voltee, pues puede parecer una máscara más de justamente estas danzantes de moros y cristianos o de ángeles demonios, o bien una de algún demonio, ¿no? Entonces, es anecdótico. La otra parte de la exposición, justamente, como también nos hicieron llegar, es una imagen tal cual como comentaba nuestra danzante cuando fue a este espacio. Nosotros nos hicieron llegar una imagen de unos 20 centímetros de la Virgen, una réplica de la Virgen en pasta, y justamente le armamos una especie de altar, un altar pues hasta cierto punto austero porque son los recursos con los que cuenta la asociación, pero que justamente lo que quisimos representar es esta ida por las casas de la Virgen, y que cada iglesia pues adorna, depende de sus recursos, ¿no? Puede haber barrios muy humildes donde está la Virgen que arreglan con lo que pueden y tienen. Entonces eso es lo interesante, y nosotros quisimos representar con lo que teníamos ahí muy a la mano, sobre todo porque en época de pandemia pues poco se puede hacer y salir y comprar, pero aquí al menos la que estamos viviendo en Barcelona, pero quedó interesante. Y luego hicimos una especie de arco floral que está donde está la pantalla de proyección, donde están los videos de los representantes que nos mandaron, de las danzas, de las diferentes cosas. Y curiosamente, cuando se entra a la sala, estoy hablando un poco en desorden, pero cuando se entra a la sala, lo que hay son otros 3 arcos más, pero hechos con tela, los colores de la bandera, porque ya que muchos de nuestros visitantes son extranjeros, pues son los colores de la bandera, 3 arcos, cada uno representa los colores, y una alfombra roja, ¿no? Que es por donde pasa la Virgen, donde se asientan los danzantes. Cada uno de estos arcos, la parte que los corona, como ya tenemos el arco floral que estaba donde las imágenes, estos arcos que son de tela y que representan la bandera de México, para nuestros asistentes que no son mexicanos, pues también quisimos hacerlos diferentes la parte que corona la parte de arriba, porque justamente representaba, a lo mejor eran 3 iglesias en las que llegaba la Virgen. Entonces, más o menos quisimos el departamento un poco de ideas entre los diseñadores que hay en la asociación y todo, pues idearon crear un poco este entorno, esta instalación, para que darle un poco de contexto. Quiero igualmente, yo con esto pues acabo la intervención de lo que es la instalación de Casa México, ya igualmente se verá en el video, pero a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión final de cada uno de ustedes en cuanto a la necesidad de preservar la romería en una sociedad que debe hacer esfuerzos a veces para mantener ciertas tradiciones. ¿Ayudará a la UNESCO, a la declaración de la UNESCO, a preservarla? ¿Qué opinan al respecto? ¿Obligará a las instituciones a conservar su esencia? ¿Hace que nuevas generaciones se sumen a la fiesta y ayuden a mantenerla? ¿Tendrá peso el carácter cultural, lúdico, festivo de la motivación religiosa? ¿Qué creen al respecto? ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Hablando de dos formas. Como danzante puedo decir que los ciclos de transmisión han sido continuos. No ha habido una interrupción importante respecto a la transmisión a las nuevas generaciones. Desde el sentido comunitario, incluso con la pandemia y con las visitas que se estuvieron realizando dentro de todas las comunidades, la comunidad seguía empoderándose y reuniéndose para poder ornamentar y recibir a Nuestra Señora. Tampoco se rompió este año. Aun y cuando la imagen de Nuestra Señora no se quedaba a pernoctar en la iglesia que visitaba, no se rompió el sentido comunitario. Se reunían, la veían pasar, en algunos casos sí intentaron o se atrevieron a seguir el carro de Nuestra Señora, pero la comunidad seguía apoderándose de la fiesta en cada punto que visitaba. Y desde sentido institucional, existe ya desde hace muchos años un equipo que ha trabajado de manera conjunta con las comunidades. Ya incluso para el 2013, cuando se hizo la elaboración del expediente, ya existían estos equipos de trabajo. O sea, ya había una relación cercana entre el gobierno y las comunidades, donde de alguna manera se podía trabajar los temas que podían ser de punto de unión de estos integrantes. Y también desde la institución ha sido un tema que se ha ido mejorando, pero sí ella tenía una gran estructura
respecto a lo que se venía haciendo. Entonces, ahora con la instalación del mismo comité de salvaguardia que acaba de ocurrir justo hace unos días aquí en Zapopan, donde ya formalmente se queda instaurado este comité que va a ser el que va a vigilar ya de manera cercana todos los temas y será responsable de que se respeten, ¿no?, algunas formas, y como hablando del sentido originario de la misma festividad, deberá emitir o deberá emprender las acciones que permitan que se salvaguarden estos componentes que le dan este factor identitario propio de la romería y del ciclo ritual que lo integra. Muy bien. A mí me gustaría, si alguien en forma resumida podría, para que las personas que nos van a ver desde aquí en Europa y que no conocen de esta tradición, que nos comentaran un poco lo que es la antigüedad de la Virgen. No es la misma antigüedad que de la romería, ¿no? Por lo que estamos viendo por aquí en YouTube, que se puede mirar, pero si alguien quisiese explicar un poco la antigüedad de la Virgen, la antigüedad de la romería, y en pocas palabras en qué consiste, que ya lo había comentado un poquito, en esas visitas a los templos, o sea, cuánto tiempo está fuera de casa, cuánto tiempo está dentro de su casa, en qué consiste la romería como tal. Muy bien. Entonces, la Virgen de Zapopan fue creada ya por los indígenas en Michoacán de pasta de caña, con el mismo Antonio de Segovia, en el año de 1530, de una manera muy personal y espiritual. Yo siempre he dicho que la Virgen de Zapopan fueron como los ojos de la Virgen María, al ir en el pecho de los mismos franciscanos, acompañando a todos estos grupos. Podemos ver esa gran revelación después, en 1531, de la Virgen de Guadalupe, en el cual viene aquí a México. Fue acompañándolo sobre todo en La Paz, y en 1570 es cuando se da el milagro de la pacificación entre indígenas y españoles, con Fray Antonio de Segovia. 2 siglos después es donde surge ahora sí la romería, por el miedo a las mismas lluvias, y el ciclo de la salida y la llegada de la Virgen, que es la romería en su totalidad. A veces pensamos que la romería es solamente el 12 de octubre, y no. La romería antes empezaba desde el 13 de junio, como ya les había explicado, pero como la diócesis ha crecido tanto, entonces se pasa desde el 20 de mayo, que es la salida de la Virgen, y ahí empieza la romería, donde la Virgen de Zapopan visita todas las parroquias de la arquidiócesis de Guadalajara, parroquias fuera de esta arquidiócesis, fuera del país, en Estados Unidos, incluso hasta Europa y otras partes del mundo. Todo este tiempo hasta el 12 de octubre es la romería. Ya el 11 de octubre llega a la catedral, es la misa del patrocinio, que es la patrona de la arquidiócesis de Guadalajara, y cuando sale de la catedral hacia la Basílica de Zapopan es la llegada de la Virgen. Y entonces en todo ese tiempo es el lapso de la romería, en el cual pues la gente expresa su fe, no solamente el 12 de octubre, sino todo todo este santo ciclo. ¿Por qué? Porque cuando va a una comunidad, hasta las vecinas que no se hablan, andan las dos juntas poniendo aserrín, andan poniendo los arreglos florales, están cooperando para el arco de flores, para poner alfalfa en en el paso de la Virgen de Zapopan. Todo el mundo se junta en ese día y se quitan las enemistades y empiezan a convivir para recibir bien a la Virgen de Zapopan en sus comunidades. Y así es en Guadalajara con la Virgen de Zapopan. Todos los días, hasta a veces 3 veces al día, hay fiesta en las comunidades. Hay ese recibimiento tradicional, cultural y sobre todo también económico, pues las personas que se dedican al comercio
en ese día pues les va muy bien en cualquier lugar donde la Virgen va, porque tanto llena de fe, llena de amor, pero también llena de necesidades a aquellas personas que lo buscan a través del sudor de su trabajo. Muy bien. A mí me gustaría hacer una consulta específica a Bettina, aunque también va muy relacionada con los demás, que al momento de organizar ella su expediente y además que nos acaba de comentar que ella no es oriunda de Guadalajara, si se encontró con sorpresas, por ejemplo, agradables o no agradables, si por ejemplo los gobiernos pusieron desinterés, que supongo que así fue porque el expediente a final de cuentas salió positivo y es por eso que había patrimonio, y también si ella conoce un poquito más y si no que los demás puedan intervenir, ¿cómo le reciben o cuál es la intervención de las autoridades locales? ¿Apoyan, no apoyan? ¿Hay quienes se molestan, como que ven, otra vez vienen, o al contrario, lo reciben? Bueno, por lo que comentan, pues ya esto, primero me gustaría escuchar acerca de su experiencia a Bettina, y después si alguien más quiere comentar acerca de su experiencia, no en Guadalajara, sino a lo mejor en otras regiones, o a lo mejor en otros municipios donde, no sé, si va bien, igual que lo que casi todos vemos, que es de la catedral a la basílica, si va igual de manera en los demás municipios. Sí, bueno, evidentemente siempre la preparación de este tipo de trabajos requiere de un gran equipo. Yo, por la premura del tiempo y tal, dejé fuera a personas súper importantes que participaron, como Edalí Quirós, de la Oficina de Patrimonio Mundial, Sol Rubín, que ya había participado en la cuestión de la nominación de la comida mexicana como Patrimonio de la Humanidad. Entonces fuimos un equipo muy grande. Yo en lo personal me ocupé de la parte histórica. Entonces, esta cuestión que tú estás preguntando acerca como de la gestión, que es la parte difícil de las grillas, dicho coloquialmente, a mí no me tocó. Lo que sí te puedo decir es que sí hay que hilar muy fino, porque el expediente tiene que tener un lenguaje común que pueda ser fácilmente entendido tanto para las comunidades que son las que dan su aportación. En este caso, pues que hubiera danzantes el día que se hizo la presentación a nivel mundial con otras manifestaciones, pues fue algo muy importante en ese sentido. Entonces hay que hacerlo desde diferentes niveles de participación. Está el académico, está el de las instituciones, está el de las comunidades y después viene pues la parte internacional. Yo lo que tengo entendido es que cuando se conformó el expediente en el 2013 y trató de meterse en los años sucesivos, UNESCO ya había recibido muchas nominaciones de México. Y entonces fueron como aplazando, como dejando un poquito de lado para dejar que otras manifestaciones fueran entrando. Y bueno, pues tardó un rato. Estamos hablando de ¿cuánto? De como 5 años. El tiempo que el expediente estuvo pujando por ser aceptado, ¿no? ¿Y tú sabrías Entonces, decirnos contra quiénes compitieron, más o menos, o contra quién ganó el año que ganó? no, lo que pasa es que no es como una competencia en ese sentido. No es una competencia en ese sentido. Lo que sucede es que UNESCO tiene que ser muy consciente en no sobresaturar, porque realmente las tradiciones, así como otras manifestaciones del patrimonio cultural, pues tienen que ser preservadas de una manera lógica. UNESCO no solamente está aceptando expedientes diciendo, ya es patrimonio de la humanidad, sino que UNESCO todo el tiempo está evaluando los expedientes que ya se aceptaron, las manifestaciones que ya son patrimonio de la humanidad, y se hace todo un seguimiento de si está respetándose la tradición, o por ejemplo, en el caso del Cabañas, ha habido una discusión muy grande porque hay una serie de cuestiones que se tienen que respetar en la periferia del Cabañas. Es decir, no puede haber edificios de una cierta altura que opaquen a ese edificio emblemático. Entonces, la UNESCO todo el tiempo está vigilando que los expedientes que ya se aceptaron realmente sigan siendo preservados, pues.
Entonces, lo que yo sí noté fue que hubo una gran colaboración entre diferentes gobiernos. Lo que tiene de padre la manifestación de la romería es que ha podido trascender políticamente a los gobiernos. No importa qué partido esté en el gobierno de Zapopan, están conscientes de que a la romería hay que apoyarla. Y eso para mí, desde el punto de vista cultural, en un país en el que estamos acostumbrados a ver las cosas de otra manera, creo que es algo muy esperanzador. O sea, que se pongan, que haya una continuidad a pesar de los cambios políticos. Y más con lo que nos mencionaba la maestra Marisol, ¿no? De que ya hay un comité que está pues especializado y que va a seguir protegiendo la manifestación, que protegerla en su forma más pura no va a ser posible porque evidentemente pues una manifestación cultural siempre está viva y siempre tiene transformaciones, pero sí tratar de que cosas básicas pues sigan preservándose. Pues son muy esperanzadoras estas palabras de que los gobiernos, independientemente del color, pues apoyan estas manifestaciones culturales. A mí me gustaría saber la opinión de Marisol, si como danzante que lleva siguiendo esta manifestación, lo reciben igual en todas partes, es decir, causan la misma expectación, más asombro. Hay algunas comunidades o algunos municipios o algunas diócesis que lo reciben todavía con más enjundia, como diríamos por acá, o más gusto. ¿Cómo se vive esto? Porque yo sé que ustedes lo viven muy adentro, pero ¿cómo ven que el público lo recibe en los diferentes sitios? Depende de la colonia o del barrio, si tiene más poder adquisitivo que otro, ¿lo reciben igual? ¿Cuál es su visión muy particular al respecto? Regularmente el común denominador es que siempre es una fiesta. Yo creo que las palabras exactas que dio Fray Armando de que la comunidad hace a un lado hasta diferencias, predomina y rebasa todo para convertirse en una fiesta. Honestamente, todos son diferentes, efectivamente, como también ya lo mencionaron, de acuerdo a sus propias posibilidades y alcances, se ornamenta, se arregla, pero todas son muy particulares. En unas es muy padre porque sí sientes mucho la calidez de las personas. En otras puede estar muy ornamentado, pero no sientes esta calidez. Todas tienen sus particularidades. Chapala es muy bonito, esas visitas son de las que más me gustan, aunque no está dentro de su calendario ordinario. Chapala se da en julio y se da una romería muy bonita, la reciben de manteles largos, incluso ahí se reúnen varios municipios, y me corriges, Fray Armando, se reúne el de Chapala, ¿cómo se llama? Toda la Riviera Maya, toda la Riviera de Chapala. De Chapala, sí. Todos esos municipios hacen su esfuerzo para recibir a la Virgen, y para el danzante representa Chapala una oportunidad de ir a ofrendar y se unen, También ahí es algo padre que también tiene Chapala y que se da de manera fuerte también en algunas visitas. Aunque seamos grupos distintos, nos reunimos y generamos un solo grupo que se fusiona de diferentes grupos de cantidades para hacer un mega contingente. Yo soy danzante azteca y mi grupo es de 30 personas, pide permiso y se convierte en un contingente de hasta 600, 700, 800 danzantes. La verdad es que es muy, no se te olvida el cansancio, se te olvida el frío, se te olvida que estás danzando en piedras, en tierra, descalzo, ahora con el sol abrasador de verano, o sea, ¿Cuánto todo. tiempo antes comienzan a prepararse ustedes? Como ya comentaba, nosotros empezamos a platicar entre enero y febrero para abrir los patios de ensayo, así les llamamos coloquialmente. En marzo están abriendo algunos grupos, ya de manera plenaria. Alrededor del mes de julio, agosto están ya todos los grupos preparándose en la recta final de la romería, pero eso ya depende de cada grupo, pues, y de cada cuartel. Son 3 cuarteles, y los cuarteles nos dan la libertad de elegir en el momento que nosotros querramos ensayar. Lo importante es tener la condición física, porque sí demanda
un desgaste físico la danza no solo en la romería, porque nosotros estamos danzando desde una noche antes, desde el día 11, estamos haciendo ensayos generales, así les llamamos, o donde ya desde las 11 de la noche, 8 de la noche, ya no paramos de danzar hasta que llega Nuestra Señora aquí al Arco de Zapopan, y al día siguiente tenemos reconocido un evento que es parte también del mismo ciclo ritual, que sería el danzante. Congrega más de 20,000 danzantes aquí en cabecera de Zapopan, donde los mismos danzantes que vinieron a la romería todavía les seguimos, aún y que estemos desvelados, ampollados, como estemos. Estamos danzándole a Nuestra Señora al día siguiente, todo el día en el evento que ahora sí que nos reconoce y nos identifica como ese Día del Danzante. Muy bien. Y por último, Fray Armando, a mí me gustaría saber, yo sé, para las personas que están aquí, y como bien comentó, la romería no solo es un día, no solo es del 11 al 12 de octubre, sino que son bastantes más meses. Ustedes como comunicación, ¿desde cuánto tiempo antes comienzan a preparar, dado que cada trayecto es como si fuera un evento particular? ¿Cuántos eventos o cuántos trayectos en total durante el año hace la Virgen? ¿Y ustedes desde cuándo comienzan a preparar todo esta campaña de comunicación, todos estos objetivos a cubrir, es decir, la selección de las iglesias que tienen que visitar? ¿Cómo hacen este proceso y cuánto tiempo les lleva o desde cuándo comienzan? Claro que sí. Ya la romería, las primeras juntas son desde marzo. Esa es la primera reunión para ver cómo vamos a trabajar. Vamos reuniéndonos cada mes, ya en agosto, septiembre empiezan las juntas más seguidas, y es una comunión muy agradable, ha sido una convivencia muy, muy padre con el gobierno de Zapopan. Pues ya desde mucho que conozco aquí a Marisol, también con gobierno de Guadalajara, con arquidiócesis. Entonces ya somos un equipo que a través del buen manejo de la información podemos llevar una romería a buen término. También nosotros todo el año estamos en promoción con la Virgen de Zapopan, con la imagen en tal lugar, en tal parroquia, y sobre todo hay otros medios privados que nos ayudan, y también caminamos en mucha comunión con lo que son trayectos de fe, la Guardia de la Virgen, Madre y Reina de Jalisco, que nos ayudan siempre con material de los recorridos más tradicionales de aquí de México, que ellos van y hacen todo un filtro de todo lo mejor de ese trayecto. Entonces es mucho amor a la Virgen de Zapopan, y desde la salida, desde la llegada desde la salida de la Virgen hasta la llegada, pues es todo un gran acontecimiento. Y pensábamos que solamente en ese transcurso es cuando hay fiestas. Pues ahora, como es todavía más grande, es todavía muy inmenso la arquidiócesis, todos estos lugares, pues lo tradicional es del 20 de mayo al 12 de octubre. Pero la Virgen de Zapopan hoy en día sale todo el año entre una, dos o a veces tres peregrinas al día a visitar distintas parroquias. Entonces, durante todo el año que la Virgen de Zapopan está en todas partes. Y el último título que le acaban de dar en la ciudad de Brownsville, pues fue el título de patrona de migrantes. Entonces, donde le recibieron los obispos, le van, este año, quería que fuera la Virgen, pero por la pandemia no se pudo, le van a entregar su corona de patrona de los migrantes. Entonces, ahí tenemos ese gran acontecimiento, y sobre todo los milagros, la fe que hace solamente con ver a la Madre caminar. ¿Y quién se puede quedar en casa si está pasando por nuestra calle la Madre de Dios? Pues muy bien, con esa proyección tan internacional que tiene la Virgen,
pues esperemos que algún día podamos tenerla por aquí, por Barcelona, ¿no? En contubernio un poco con las autoridades eclesiásticas de aquí, ¿no? En todo caso, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión final para ir cerrando este conversatorio que ha sido muy rico e interesante. ¿Algún comentario final? Pues yo como danzante nada más quiero comentar que las comunidades de danzantes hemos dejado patente que a través de los años y pese a muchas circunstancias siempre estamos presentes. Y si Dios nos lo permite, la Virgen, estaremos presentes hasta que se pueda y hasta que el cuerpo aguante, todos estaremos ahí presentes, danzándole de corazón a Nuestra Señora de Zapopan, y pues es algo que no es parte de nuestra vida, es nuestra vida danzar. ¿Alguien más? Yo también quiero terminar con algo. A pesar de que no soy tapatío, México es muy rico en cultura y geográficamente somos muy distintos, muy diferentes. Yo soy norteño, un poco más seco a la fe, un poco más dedicado a los proyectos, al trabajo, pero cuando llegué aquí a Jalisco, verdaderamente me enamoró esta romería, me enamoró la Virgen de Zapopan, y ahora pues año con año ya traigo también mi corazón zapopano, que me hace trabajar, estar principalmente con toda nuestra gente y sobre todo pues mostrar a nuestra Zapopana más allá de nuestro México. Sí, yo quisiera decir solamente una cosa. Creo que lo importante de esta labor que están haciendo ustedes de difusión es el hecho de que donde quiera que te encuentres, puedes conocer las tradiciones de un lugar y recordar que conocer es preservar. Entonces, la tradición de la romería es algo que no solamente nos ayuda a conocer una cuestión religiosa, sino también toda una tradición que nos explica una identidad muy importante en el occidente de México. Entonces, conocer es preservar y no hay que perder la oportunidad de estar siempre atentos a las tradiciones que hay alrededor de nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues yo no quisiera despedirme sin agradecer también la presencia del cónsul Joaquín Catalán, de la encargada de Cultura del Consulado de México, Ana Goicolea, que ha sido una piedra angular como para poder realizar esta serie de actividades. También al cónsul Adrián Michel, evidentemente a nuestra cónsul María Teresa Jasso, y a todos los voluntarios de MEXCAT, de la Casa México, que hicieron posible pues la tal instalación, así como la intervención de Alberto Torras, que algunos de ustedes lo vieron por aquí hace un momento, que pues ha sido parte importante también en este proceso de elaborar de una manera pues muy humilde, pero me refiero por los recursos que cuenta la asociación, ¿no? Pero de una manera significativa y con presencia todas estas actividades. En este caso empezamos con la primera, que es este patrimonio, como es la romería de la Virgen de Guadalupe, pero que no será la única, sino que serán varios. Espero que nos puedan acompañar o seguir en cualquiera otro de ellos. Han sido temas muy interesantes, una conversación rica y un debate necesario para conocer la buena salud de la romería de Zapopan, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde hace 2 años. Y esperamos que desde MEXCAT, desde Barcelona, a través de MEXCAT, hayamos ayudado a divulgar todas estas culturas, tradiciones y fe. Muchas gracias a los tres por sus reflexiones y paciencia. También muchas gracias a nuestras personalidades del consulado, al cónsul Joaquín. No sé si quiera cerrar todo este conversatorio. Le cedo la palabra y termino aquí yo. Cómo no, César, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, pues en nombre del Consulado de México y Barcelona, de la ministra Teresa, que tuvo que salir, yo les quiero agradecer, sobre todo quiero agradecer a MEXCAT por la labor que ha hecho. Llevan años ya trabajando, una labor muy intensa para promover la cultura, ¿no? La cultura y la imagen de nuestro México. Eso lo agradezco mucho. Y un gran ejemplo de esto es este evento, ¿no? Este excelente evento, con estos excelentes ponentes, la verdad, que no solamente nos enseñaron sus experiencias, sus conocimientos, los datos duros, no,
lo más importante es su sentimiento, y eso es lo bonito de esto, porque con el sentimiento que nos dan, nos enseñan más. Eso es todo y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por haber participado. Hemos dado por finalizado el conversatorio. Aquí sigue hasta que no me entere cómo terminar la grabación, pero bueno, igualmente ahora ya de manera más relajado, ya se dieron cuenta que no soy un experto moderador, es la primera vez que me toca moderar. Normalmente es la gente del equipo de comunicación de Mexca quien modera, y yo nada más hago una intervención hablando de manera oficial por lo que es Mexcado, lo que vamos a hacer, pero hoy me tocó moderar, así que pues bueno, hay que sumarse a las nuevas tecnologías como todos estamos haciendo últimamente, ¿no? Para poder divulgar y poder transmitir. Todos estamos sufriendo esta pandemia, ya lo saben. Ustedes vivieron lo de vivir esta transmisión de la Virgen, que a mí me han contado varias personas de México, de Guadalajara, yo soy de Guadalajara, y me han contado pues que ha sido una cosa muy interesante, gente incluso que a lo mejor no se acercaba ese día porque hay exceso de gente o pues que se pueden sentir inseguras, pues hay gente que a lo mejor se encuentran incómodos con tanta gente, ¿no? En insegura. Hay otros que disfrutamos con las masas, ¿no? Pero se vio diferente. Sin duda, este ha sido un año especial para muchos de nosotros, que tenemos que reinventarnos, sumarnos a las nuevas tecnologías también para comunicarnos, pero también esta reinvención ha hecho que podamos tener este conversatorio. Nosotros difícilmente hacíamos conversatorios y hacemos muchas cosas de ida y vuelta, pero difícilmente podíamos tener esta interacción con México, y es lo que ha dado pie a ello. Por eso, ojalá y podamos tener muchos otros encuentros en diferentes ámbitos. Lo que comentaba, pues ojalá alguna ocasión podamos tener a la Virgen aquí. Ya trataremos de poner en contacto con el Obispado de Barcelona, a ver si pudiese darse alguna de este tipo de cosas, y por qué no, hasta que surgiera la cofradía, ¿no? Como ya surgió la de la Virgen de Guadalupe hace 2 años, y que tiene la Basílica en la iglesia de Santa Ana, pues tiene su sede. Nosotros como Mexcat pues solo difundimos la cultura y apoyamos a los grupos, pero pues tratamos de mantenernos al margen, aunque evidentemente muchos de nuestros colaboradores pues pertenecen a estas cofradías y pues también le dan seguimiento, pero de una manera ya como cofradías, pues ojalá pueda surgir. Igualmente como danzantes, pues con lo interesante que es la danza, yo que provengo del mundo de la danza, del ballet folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara, pues entiendo perfectamente todo lo que decían, ¿no? Desde que se te pegan los pies por estar danzando no sé cuántas horas en las romerías, y pues por la parte de cultura, pues qué decir, ¿no? Como también. Muchas gracias por la parte que nos toca, que podemos difundir hoy la Virgen como patrimonio, pero muchas gracias, Bertina, porque gracias a que tú has sido parte de ese equipo, hoy por hoy podemos decir con gran orgullo pues que somos patrimonio, ¿no? Tenemos un patrimonio más de los 9 que tiene Jalisco, pues eso es importante de destacar. Desde aquí estaremos trabajando para promover todos los patrimonios de México este año 2020-21. O sea, todo lo que es el 2021, pues nos faltan 8 patrimonios más por promover, ¿no? Entonces, de Jalisco en específico empezaremos por años y por regiones, y a lo mejor luego serán temáticos, pero al menos que sepan que eso estamos haciendo desde acá. Espero saludarles personalmente cuando vaya nuevamente a Jalisco, cuando la pandemia nos deje salir, y pues seguir en contacto. Gracias. Muchas Gracias. Gracias a ustedes por participar. Hasta pronto, que estén muy bien. Y si alguien tiene alguna imagen que quiera compartir, y las podría poner durante sus intervenciones, si ustedes gustan. Igualmente se le va a anexar el video que hicimos y una recomendación que nos habían hecho de un video cuando lo nombraron Patrimonio de la Humanidad, que dura creo que 5 minutos, que irán al inicio del conversatorio. Entonces, con esto pues damos por finalizadas las intervenciones. Muchas gracias a todos. gracias.